En este estudio acerca de Abraham, una de las lecciones que tenemos que realizar es sobre Lot, su sobrino. Y nos estaremos concentrando en esto en esta siguiente lección. Le he llamado un fuego consumidor, y nuestro versículo para esta lección se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Y continúa hablando sobre qué es lo que ocurrió con la familia de Lot. Le llamo fuego consumidor porque es un fuego del juicio de parte de Dios. Y ciertamente se relaciona contigo y conmigo hoy porque hay una gran serie de problemas en nuestro mundo actual. Hay mucha gente muy confundida el día de hoy. Y no solamente están confundidos, sino que debemos comprender que hay fuerzas demoníacas obrando el día de hoy. Y muchas personas no se dan cuenta qué gran influencia ejercen estos espíritus demoníacos sobre ellos y sobre las decisiones que ellos toman. Entonces, esta historia es una tragedia, pero necesitamos hablar de ella porque es una parte de la historia de Abraham. Veamos lo que podemos aprender de esta historia. Es tan triste que puedas estar tan cerca de lo que Dios está haciendo y aún así perdértelo, como Lot. Abraham se convirtió en Abraham, el padre de los fieles. Y Lot lo perdió absolutamente todo excepto su alma. Todo, su esposa, sus hijas. Y bueno, sus nietos crecieron para ser los enemigos del pueblo de Dios. Oh, qué gran tragedia humana. Y una de las cosas que necesitamos señalar es que no existe ningún registro en la vida de Lot de que él alguna vez haya construido un altar o buscado a Dios. Nunca le vemos orando, nunca le vemos buscando el rostro de Dios. Y esto debe advertirnos, debe ser una advertencia que debemos transmitir a los demás. Y esta es una de las cosas que yo he visto y que le dije, por ejemplo, al joven que me hablaba sobre Adán y Eva, no sé si lo recuerden. Es que tú no puedes demostrar que ellos vivieron. Dije, no. Y tú no puedes demostrar que no vivieron. Esto ocurrió hace mucho tiempo, ocurrió hace miles de años y ocurrió antes de los registros escritos. Todo se pasaba por tradición oral, de boca en boca. Las historias que contaban, pero yo he vivido lo suficiente como para poder ver en retrospectiva toda mi vida y poder ver gente que tiene fe en Dios y gente que escoge no tener fe en Dios. La comparación que hay entre sus vidas. No hay tal comparación. No hay tal comparación. He visto muchos niños que han sido criados en la iglesia, pero que han decidido andar por los caminos del mundo y casándose 4, 5 veces. ¡Qué gran tragedia! Y no es porque mi esposa y yo seamos más listos que los demás, porque estamos por celebrar 48 años juntos. No, no es porque seamos mejores. Es solo gracias a Cristo y porque hemos entregado nuestras vidas totalmente a Él. Y eso es lo que encontramos aquí. No hay registro de que Lot haya orado o buscado el rostro de Dios. Él simplemente busca las cosas de este mundo. La tragedia es que él siguió a su tío hasta Canaán, pero no terminó ahí, sino que fueron hasta Egipto. Y ahí es donde se meten problemas. Él aprende las tradiciones egipcias. Y pronto la gran riqueza que ellos han amasado les fuerza a separarse e ir en direcciones diferentes. Y lo que Abraham hace es actuar en fe. No tenía que hacer lo que hizo, pero le dijo a Lot, escoge lo que quieras y ve en la dirección que tú desees. Yo iré en la dirección contraria. Abraham no tenía por qué hacer esto, él era la figura paterna, por así decirlo. Es el hombre más sabio y experimentado, él tiene la autoridad. Él pudo haberle dicho a Lot qué es lo que le tocaba, pero no lo hace porque él está actuando en fe. Y la verdad es que Dios bendijo a Abraham en las montañas y en las colinas de Judea con rebaños de ovejas.
más de lo que Lot prosperó allá en las llanuras verdes y bien regadas del valle del Jordán. Y Dios también puede hacer lo mismo contigo. Dios es capaz de bendecirte en lugares en los que la gente apenas si sobrevive e intenta irse y salirse, porque todo lo que ellos ven es la vida dura, las dificultades. Verás, cada decisión que tomamos trae consigo consecuencias. Toda decisión. Yo he escuchado este debate una y otra vez sobre si tomar vino es pecado. Jesús convirtió agua en vino. Y yo he escuchado ese tipo de debates una y otra vez. Conozco de un pastor que discutía estas cosas. Y él decía, no hay nada en la Biblia que nos indique que tomarse una copita de vino no te va a mandar al infierno. Y él lo hacía. Él escogía hacer esto. Podía manejarlo. Pero sus 4 hijos no pudieron. Y los 4 hijos se convirtieron en alcohólicos. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomas trae consigo consecuencias. Es una parte de la decisión. Y cuando Lot escogió ir a las llanuras bien regadas y verdes del valle del Jordán, había algo más ahí. Y él sabía que estaba ahí. Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos dice sobre Sodoma y Gomorra que él sabía que ellos eran excesivamente pecadores y malvados ante Dios. Pero tomó su decisión. Y con esta decisión vienen consecuencias. Ahora voy a mostrarles 4 puntos que veo en esta historia. Cómo 4 personas ven a Sodoma y a Gomorra. Lot es el primero de ellos. Era una mirada egoísta, él pensaba solo en sí mismo. Está intentando sacar lo mejor para sí mismo, está intentando aprovecharse, de hecho, de su tío Abraham. Está intentando escoger lo mejor. Este pasto tan alto engorda a las vacas y a las ovejas, y esto es todo lo que él piensa. Poco le importa Sodoma. La Biblia dice que cuando miró este valle bien regado, hizo que Lot se acordara de Zoar en Egipto. ¿Y cómo es que él sabe acerca de Zoar en Egipto? Pues porque Abraham lo llevó con él para allá. Aquí tenemos otra mala decisión. Y las consecuencias fueron que Abraham fue capaz de sacar a Lot de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto de la mente de Lot, de sus pensamientos. Él aún lo recordaba. Está pensando en él. Eso es lo que yo quiero. Esta es la parte que yo deseo para mí. Ahora, quiero mostrarles otro punto de vista. Pensemos en el punto de vista de Dios. Cuando Dios ve a Sodoma y a Gomorra, ¿qué es lo que ve? Él está mirándolos desde un aspecto espiritual. Es una mirada espiritual. Y la Biblia dice que él veía que los hombres de Sodoma eran excesivamente malvados. De hecho, y esto lo veremos con más detalle en la vida de Abraham, pero la Biblia dice, cuando Dios bajó a investigar a Sodoma y a Gomorra, él dijo que he venido a ver si el clamor contra esta ciudad es tan grande como el clamor que sube a los cielos. Es decir, todo pecado tiene un clamor. Para eso ha venido Dios. Dios está esperando el investigar el clamor que asciende desde la ciudad para ver si merecía salvarse. Es decir, Dios está en búsqueda de personas justas. Eso es lo que Él busca. Si hay ahí personas justas. Verás, la cuestión de Sodoma y Gomorra, la cuestión no es si pueden ser salvadas. No. La cuestión es si estas ciudades son dignas de poder salvarse. Y cuando Abraham le dice a Dios, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Ese es el problema de Dios, que Él tiene que hacer justicia. Se ve forzado a hacerlo. Entonces, Dios está buscando una forma de salvar a esta ciudad, está buscando gente justa. Y es una tragedia que solamente encontremos un hombre justo en toda la ciudad. Ahora, otra que necesitamos examinar es a la esposa de Lot. La esposa de Lot, cómo ella veía la ciudad.
Los ángeles les habían advertido que huyeran de la ciudad y no miren atrás. Este fue un mandamiento muy claro de parte de Dios. No miren atrás hacia la ciudad. Pero la esposa de Lot no se aguanta. Ella no puede resistir la tentación. Miraré hacia atrás una última vez y, obviamente, ella amaba Sodoma. Había algo en Sodoma, por ejemplo, su hogar o los bienes que tenía en su casa, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Pero había algo allí y aunque Dios les había ordenado, por favor, no miren hacia atrás, ella no pudo resistirse. Se voltea, mira hacia atrás una última vez. Creo que es bastante obvio. Tenía a Sodoma en su corazón. Ella amaba Sodoma. Sodoma estaba en su corazón y es una mirada lasciva, de desear lo que fuera que Sodoma tuviera para ella. Y cuando lo hace, ya conocemos la historia en los siguientes versículos, cuando volteó y miró atrás, se identificó con ellos y recibió su recompensa. El mismo juicio que estaba cayendo sobre Sodoma cayó sobre ella y se convirtió en una estatua de sal, quemada, calcinada. No quedó nada más que una piedra de quien fuera la esposa de Lot. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Y Jesús nos advierte sobre esto. Esta es una de las cosas que Jesús nos dice a ti y a mí. Recuerden a la esposa de Lot. Oh, ¿por qué diría esto? De lo que Jesús está hablando aquí es de que como fue en los tiempos de Noé, y también está hablando de así como fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Recuerden a la esposa de Lot. Yo les prevengo, no se enamoren de este mundo. Si lo hacen, les traerá una gran tragedia sobre sus vidas. Entonces, cuando dice recuérdenla, está diciendo que ella está buscando un lugar en el que pueda regresar y estar en Sodoma otra vez. ¡Qué tragedia! ¡Qué historia tan trágica para Lot! Otro punto de vista que quisiera señalar, y este es el de Abraham, la mirada de Abraham. Abraham nunca se olvidó de su sobrino Lot. De hecho, es él en quien está pensando cuando Dios pasa al campamento de Abraham para decirle del juicio que viene sobre Sodoma. Él está pensando en Lot y por eso comienza a interceder por la ciudad. Si llegas a encontrar 10 justos, ¿aún así destruirás la ciudad? ¿Por 10 hombres justos? Y Dios dice, la salvaré. ¿En qué estará pensando Abraham? No lo dice en voz alta, pero está pensando en su familia. Está pensando en su sobrino. Él piensa en Lot y en su familia. Probablemente, la Biblia no lo dice expresamente, pero podemos deducirlo de la historia. Se siente culpable por haberse llevado a Lot a Egipto en primer lugar. Él sabía que esa fue su mala decisión. Yo fui quien lo llevó para allá. Fui yo quien lo expuso a todo esto. Y probablemente esté sintiendo la culpa del fracaso de no haber provisto para él. Verás, yo honestamente creo que esta es la historia de Adán y Eva y yo pienso que por esto Adán comió del fruto prohibido. Es porque él sabía que le había fallado a su esposa. Él era el responsable de cuidar del jardín. La Biblia es muy clara en que él no fue el engañado. Eva fue engañada. Ella no sabía. Estaba confundida. No sabía qué estaba pasando. Pero no así Adán. Entonces, ¿por qué Adán le dio la espalda a Dios? Porque sabía que le había fallado a Eva. Le había fallado a la mujer que él amaba. Y cuando la ve ahí sosteniendo el fruto prohibido y dio la mordida, él sabe que ella ha comido y entonces yo creo que por esto dice, yo moriré con ella. ¿Me doy a entender? Esto es una imagen que refleja lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús no era su pecado, sino el nuestro. Pero Él llevó nuestro pecado sobre sí mismo, y es por esto que Él murió.
No hay amor más grande que este, que el que un hombre dé su vida por sus amigos. Entonces yo pienso que esto es lo que motiva a Abraham, porque no puede olvidar, fui yo quien lo llevó a Egipto, fui yo quien lo trajo en esta dirección. Yo le fallé. Oh Dios, la culpa que esto trae. Me parece muy interesante que la Biblia diga que fue la oración de Abraham la que sacó a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma. Y esto lo encontramos en el final de este capítulo, del capítulo 19, donde dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. ¡Wow! ¡Qué gran testimonio! Es decir, fue gracias a la oración e intercesión de Abraham que Dios libró a Lot. De otra manera, él hubiera sido destruido en el fuego, en el juicio que vino sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y esto me dice algo, esto me dice que tú y yo podemos orar por la gente. Este mundo va a experimentar el juicio de Dios. La ira de Dios se acerca y debe ser una de las cosas que nos motive. Yo sé que en verdad me motiva a mí. Me mantiene andando, me mantiene apasionado y mantiene el fuego vivo dentro de mí. Porque yo no quiero que la gente se pierda, yo no quiero que la gente vaya al infierno. ¿Cómo puedes irte a dormir cuando la gente muere y se va al infierno? Esto es algo que me motiva a seguir. Yo no quiero que esto les pase. No tienen por qué. Si yo voy a interceder, si yo voy a orar, Dios encontrará la manera para salvarlos. Y eso es lo que ocurre en esta historia. Dios sacó a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma, gracias a la oración de Abraham. Ahora, yo necesito insertar algo aquí acerca de Lot. Solo enfocarme en él por algunos momentos. Hablemos sobre cómo él perdió a su familia, porque esta es una de esas historias trágicas en la Biblia de las que debemos aprender y luego advertir a los demás sobre ello. ¿Cómo perdió a su familia? Lo primero que quisiera establecer es que Lot no era un hombre malo. La Biblia dice que él era un hombre justo. Eso dice tu Biblia, el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 9. Lot el justo. Dios dijo esto acerca de él. Entonces, él no es un mal hombre, sino que él es un buen hombre tomando malas decisiones. ¿Alguna vez has visto esto? ¿O alguna vez tú has cometido ese error? Él va en la dirección equivocada, tomando decisiones erróneas. Pero es un hombre carnal y está tomando sus decisiones basándose en lo que ve con sus ojos naturales, en lugar de edificar un altar y buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le dirija. Está haciendo lo que él quiere hacer, lo que él piensa que le hará prosperar y que le hará amasar gran riqueza. Es un hombre carnal. Entonces Lot comete unos errores trágicos que le costaron a su familia. Voy a mostrarles algunos de ellos. Él nunca edificó ningún altar. Simplemente siguió a su tío Abraham. ¡Wow! ¿No basta con que tu mamá y tu papá te lleven a la iglesia? No es suficiente con que ellos oren. Tienes que edificar tu propio altar, tienes que encontrarte con Cristo. Alguien lo expresó bien. Dios no tiene ningún nieto. Es decir, tienes una relación personal con Él o no tienes una relación con Él. Es así de simple. Y Él no edificó ningún altar. Dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 4, que Lot fue con él, es decir, con Abraham. Él fue con Abraham. Lo segundo que veo es que él hace de la riqueza un ídolo. Esto es un gran pecado aquí en este país. La avaricia, el amor al dinero. Y esto es una tragedia. Intercambiamos los matrimonios por dinero, intercambiamos las familias por dinero, o por esto o por lo otro. Y también veo que la gente dejan una buena iglesia y se van a otra ciudad sin saber nada porque les prometieron un mejor empleo y
Y no estoy diciendo que algunas de estas personas sean dirigidas por Dios, pero a veces es obvio que Dios no les dio esta dirección porque dejaron la iglesia. Los hijos no siguen el camino de Dios y es una tragedia. Y Él hace de la riqueza un ídolo. Dice ahí en Génesis 13:10 que miró la llanura del Jordán y vio que toda esta tierra era de riego y está pensando, voy a volverme muy rico, voy a hacer mucho dinero. Y era una trampa. Lo tercero que veo es que está tomando decisiones egoístas. Él no está pensando en nadie más. La Biblia dice en Génesis 13, versículo 11, entonces Lot escogió para sí. Y es exactamente lo que le motivaba. Él no está pensando en su familia, no está pensando en sus hijas, solo está pensando en él. El cuarto punto es, él desprecia las advertencias de peligro. Y estas vinieron cuando ocurre una invasión y estos 4 reyes invaden la tierra. La Biblia dice que tomaron a Lot y a su familia como cautivos, como esclavos. Y por supuesto Abraham llegó y con fe fue capaz de liberarlos y de quitarlos de este yugo. Pero ¿qué es lo que hace Lot? Él emprende el viaje otra vez y va de regreso a Sodoma, a pesar de la clara advertencia de que ese no era el lugar correcto para estar. Lo quinto que veo es que él se convierte en un líder en Sodoma. Les voy a mostrar. Esto es el capítulo 19, versículo 1. Lot estaba sentado a la puerta y ahí se sentaban los padres de la ciudad. Ahí es donde se tomaban decisiones importantes para la ciudad. Entonces él se ha vuelto uno de los líderes en Sodoma. Y el sexto punto es que él pone en juego sus convicciones. Y esto lo tomamos de Génesis 19:7, donde está hablándole a los sodomitas que se han reunido en la puerta de Lot para abusar físicamente de estos ángeles que están en su casa. Se han juntado y él les dice, les ruego, hermanos, que no actúen de manera tan perversa. Él está mirando a los sodomitas a los ojos y les llama hermanos. ¡Wow! Dios mío, qué tragedia tan grande. Él está dispuesto a incluso sacrificar a sus hijas por la lujuria de estos hombres. ¡Qué historia tan más trágica! Con razón todo esto termina en tal desastre. Un fuego consumidor del juicio de Dios. El siguiente punto que veo es que está dispuesto a sacrificar a su familia por su supuesta amistad. En el versículo 8 dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas y está ofreciendo a sus propias hijas para intentar apaciguar a estos terriblemente inmorales hombres. ¡Oh! ¡Qué historia tan más trágica! El siguiente punto. Él tarda en obedecer a Dios. ¡Oh! Si quieres escribir un libro sobre cómo no vivir la vida, este es un ejemplo clásico. La Biblia dice en el capítulo 19, verso 16, y deteniéndose él, el ángel les dice, salgan, váyanse, el juicio de Dios está por venir, el fuego de Dios arrasará con todo. Y deteniéndose él, y Dios, siendo misericordioso, lo tomó de las manos y lo sacaron de Sodoma, a él, su esposa y sus 2 hijas. Los 2 ángeles iban a manos llenas. Un ejemplo clásico de la manera incorrecta para vivir. Y algo más, él rehúsa someterse ante la autoridad espiritual. Esto lo encontramos en el capítulo 19, verso 18. Los ángeles de Dios le están diciendo, vete a las montañas, escápate, no vaya a ser que el juicio te alcance y seas destruido. Y él dice, oh no, mi Señor, permítame que me quede en... ¿Le has dicho a Dios que no? ¿Alguna vez has hecho como Simón Pedro, quien reprendió al Señor? No, Señor, que nada de esto te acontezca. Oh, no, Señor, yo nunca he comido algo parecido. Eso es un error. ¿Cuál es el error básico? Básicamente es que tú no te estás sometiendo a la autoridad de Dios. Y es lo que él estaba haciendo. Él todavía, con un corazón rebelde y de manera muy egoísta, va en el camino equivocado. Y luego uno de los más trágicos errores de todos es
que él fue insensible ante las necesidades de su familia. Oh Dios, leemos Génesis capítulo 19 y solo queremos llorar. Y uno de estos pasajes que solo me destruye por completo, no puedo con esto, es el que dice: no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Esta historia trata de un incesto en ebriedad, esto es lo que es. Como las dos hijas, ellas salieron de Sodoma, pero nunca sacaron a Sodoma de su corazón. Y ellas dicen: no tenemos marido, vamos a embriagar a nuestro padre y concebiremos hijos con nuestro padre. Y esta frase se repite 2 veces. Él ni se enteró cuando ella vino y tampoco se enteró cuando se fue. Esto lo he visto pasar en hogares. He tenido padres que vienen conmigo llorando y dicen: yo no sabía qué es lo que estaba pasando. ¡Qué tragedia! Como padre se supone que sepas. Como padre. Pero él es completamente insensible para con ellas. Y esta historia termina en tal desgracia y desastre porque ha tomado la decisión incorrecta. Tomó la decisión equivocada. Y no debe sorprendernos el que Dios no pudiera encontrar a 10 justos en la ciudad cuando Él ha tomado estas decisiones. Yo estaba hablando con mi yerno acerca de esto hace no mucho tiempo y como hace años yo siendo pastor de jóvenes estaba buscando al Señor acerca de unas señoritas que comenzaban a tener citas con jóvenes que no eran cristianos, señoritas que estaban en mi grupo de jóvenes. Y recuerdo que una de estas muchachas resultó embarazada. Yo recuerdo haber estado buscando a Dios y clamando y, oh, Dios, estos cristianos. Se supone que nosotros seamos los fuertes. Como creyentes, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo buscaba a Dios y Dios me habló. Y esto es lo que dijo: ¿cómo pueden esperar guiar a otros a Cristo cuando viven en desobediencia a mi palabra, desobedecen mi palabra? Oh, qué gran verdad. Cuando nosotros tomamos la decisión de que no seguiremos a Dios y que haremos las cosas a nuestra manera y como creamos, lo único que hacemos es ir corriendo hacia los problemas. Y esto ocurre con Lot. Él perdió toda influencia espiritual sobre su familia, toda influencia. En el capítulo 19, versículo 14, les parece un chiste, una broma. Les parecía que estaba bromeando. A sus futuros yernos, los prometidos de sus hijas, creían que él estaba bromeando. Creían que estaba jugando. Ellos no creyeron al testimonio. Él ha perdido su testimonio para con ellos. Y esta historia termina con esta desgracia y desastre de un incesto en ebriedad. ¡Qué historia tan trágica! Está en tu Biblia y está en mi Biblia. Y he vivido lo suficiente para ver cómo personas cometen los mismos errores y terminan con este tipo de resultados. Así es como nosotros no debemos vivir. No sigas el ejemplo de Lot. Mejor sigue el ejemplo de Abraham. No, Abraham no era perfecto. Claro, tomó malas decisiones, pero él siempre volvió al altar. Lot nunca edificó un altar. Él solo está viviendo gracias a las oraciones de su tío. Él está vivo gracias a la fe de su tío. Y el resultado final es que termina con el juicio de Dios viniendo sobre él. El fuego que cayó sobre Sodoma destruyó todo aquello que significaba algo para él. Su mujer se fue, perdió a sus hijas y se han convertido en madres de los amonitas y los moabitas. Y ambos pueblos fueron enemigos de los israelitas, del pueblo de Dios, constantemente. Y aquí fue donde empezó todo. Aquí es donde todo comienza. Él lo perdió todo, menos su alma. Esta es una lección muy seria y yo creo que es importante que la examinemos, porque es parte de esta historia. Y es una advertencia para todos nosotros, para que no sigamos el ejemplo de Lot. Edifica un altar y encuéntrate con Dios.
y permite que Dios te ayude a vivir una vida justa y no caigas en la trampa en la que Lot cayó y perdió todo, menos su alma. Gracias